Estuvimos pensando mucho por medio de las alabanzas en la venida de Cristo y en el fin de la aflicción. Y de eso habla el texto que tenemos que estudiar hoy. Hay una palabra que es muy parecida a otra, que seguramente conocen, y la palabra en la que yo estoy pensando no es tan conocida. La palabra que ustedes conocen mucho es la palabra exaltar, ¿verdad? Y todos saben lo que es exaltar. Si hablamos de exaltar el nombre de Dios, es como ponerlo en alto. Y hay una palabra parecida que es exultar. ¿Cuántos la habían escuchado? Exultar o exultación. Exultar es proclamar o decir o dar a conocer la grandeza. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Es dar a conocer, es proclamar esa grandeza. Y este texto, el que vamos a estudiar hoy, es para exultar el nombre de Dios, realmente. Para decir qué tan grande es el Señor y qué tan grande es su poder, sus maravillosas obras, su dominio, su reinado, sus milagros, sus promesas, y que el Espíritu Santo nos ayude a poder exaltarlo como se merece, porque creo que esa era la intención de Pablo al escribir esto. Es como que la epístola fue desde entrar con el cariño de hermanos, amados, santos, llamados a ser santos, en el capítulo 1, versículo 1, y fue de a poco mostrándoles la necesidad de la santidad, de corregir los pecados, de guardar la iglesia unida, de ir en contra de aquellos pecados que no solo hacen que uno esté fuera de la comunión con el Señor, sino que lastiman la iglesia, y fue corrigiendo, y luego ya llegó al punto de que una iglesia en santidad tiene que ser una iglesia unida, y habló de la necesidad de tomar la cena del Señor sin divisiones, y luego habló de la unidad del cuerpo de Cristo, de los dones, de la edificación, del Cristo resucitado, del evangelio que predicamos. Y gloria a Dios que venció la muerte, dice al final. Es como así, ¿vieron? Ese es el tono de la carta. Y en el capítulo 16, hoy vamos a terminar el final del capítulo 15, ahí arriba, porque en el 16 como que ya vuelve a bajar, como que baja el tono para hacer las salutaciones finales, ¿no? No podemos seguir con el ¡salúdame al hermano! No. Las salutaciones están en el 16. Hay un tema más que tocar en el 16, que es la ofrenda para los santos. Ya el domingo que viene no viene nadie. Ya avisé cuál era el tema. No, por favor, vengan igual. Pero vamos a ir desde el 50 en adelante hoy. Ya vimos el 50, pero lo vamos a usar como enganche para estudiar el párrafo que va desde el 51 al 58. ¿Ya lo tienen? Entonces, último versículo del párrafo anterior, que es el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y acá empieza el nuevo párrafo, y acá ya a este nos vamos a estar refiriendo. He aquí os digo un misterio, que este versículo lo pasamos muy por encima al final de la semana pasada. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Padre, por tu palabra. Por favor, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, Señor, que podamos verte en las Escrituras precioso como eres, Señor, glorioso y poderoso como eres, Señor. Y podamos vernos a nosotros mismos también como somos, débiles y tan necesitados de ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén. Cuentan de un niño, no sé si esta ilustración es real, ¿sí? Yo la leí hace un tiempo. No sé si es una historia real o es meramente una ilustración, pero me gustó. Dice que un niño iba viajando en un avión, el niño solo. Entonces el nene estaba sentado allí en uno de los asientos y bueno, y el resto de los pasajeros observaban cómo un niño tan chiquito viajaba solo en el avión. ¿Quiénes son los padres? ¿Cómo lo van a dejar viajar solo? Y lo que sí veían era que el nene estaba muy tranquilo. Se lo veía contento, no tenía miedo, no estaba preocupado ni nada. Solo estaba sentado disfrutando del viaje. Y de repente, como suele pasar, el avión atravesó por turbulencia. Y una turbulencia muy fuerte que todos en el avión empezaron todos empezaron a asustarse, a darles miedo, a sentir peligro. Y el niño estaba muy tranquilo, seguía solito ahí sentado en el asiento del avión, a pesar de la turbulencia y de todo el movimiento y de la desesperación de la gente alrededor, el niño seguía tranquilo, sentado en su asiento. Entonces se acercó una persona y le dijo, una vez que se calma la turbulencia, no te puedes parar en el avión mientras hay turbulencia, una vez que se calma la turbulencia, se le acerca una persona y le dice, ¿cómo? ¿No tenés miedo? No. ¿Y cómo haces para estar tan tranquilo viajando solito? Y le dice, no, es que mi papá es el piloto del avión. Y yo sé que él me va a llevar él me va a llevar a destino. Y no sé, hermanos, si a ustedes les pasa lo mismo, pero nos sentimos así en este mundo. Nos sentimos como pasando turbulencia, ¿no? No solo por las cosas que están pasando en el mundo en sí, sino por las cosas que nos toca atravesar en la vida, a cada uno de nosotros. Las turbulencias, las enfermedades, los problemas familiares, los asuntos económicos, y aún lo que pueda pasar alrededor en el contexto del país y todo, ¿no? Y a nivel mundial. Estamos en un tiempo turbulento, pero ¿ustedes saben que el que está piloteando todo esto es papá? Y que nos ha prometido que el avión va a aterrizar y va a aterrizar bien y vamos a llegar a destino. Bueno, cuando pensamos en estas verdades, hermanos, tenemos que estallar en adoración y responder a esa verdad, según nos muestra aquí Pablo, con consagración, y dice, la respuesta a esta verdad que nos tiene que conmover hasta los huesos, la respuesta tiene que ser adoración y servicio. Adoración y servicio. Si los que estuvieron la semana pasada, o por lo menos pudieron escuchar la grabación, se van a acordar que nos consolábamos en esta promesa de la transformación de nuestros cuerpos, ¿no? Y sabemos que es un hecho, que es seguro que va a pasar, pero estando en este cuerpo que ahora tenemos, este cuerpo de carne, todavía luchamos contra la tentación, luchamos con la enfermedad, con el dolor, con el cansancio, con la aflicción, y es real, ¿sí? No creo que ninguno acá puede levantar la mano y decirme, no, pastor, yo no siento cansancio, yo no tengo enfermedad, yo no tengo aflicciones en la vida, cada uno de nosotros las tenemos. Es parte de este viaje turbulento. Y dice la palabra de Dios que estos cuerpos así de sufridos están destinados a la muerte, salvo aquellos virtuosos o bendecidos
que puedan ver la llegada del Señor Jesucristo y aún estar en vida, igualmente van a ser transformados, pero así estos cuerpos de aflicción están destinados a ser transformados por el Señor Jesucristo. Y como dije, es un hecho, y va a pasar, porque es una promesa. Y hoy Pablo va como a coronar o a ponerle la cereza del postre con esta idea de que Cristo, ¿por qué Cristo nos va a transformar? ¿Por qué Cristo es capaz de hacer tan tremendo milagro? Y es por el hecho de que Cristo venció a la muerte. Porque la muerte está vencida, ya está vencida. Y nos anima a vivir a la luz de esta verdad. Que no sea solamente una idea linda que nos llevemos, oh no, Cristo venció a la muerte, gloria a Dios, y nos vamos, Cristo venció a la muerte. ¿Cómo esta verdad gloriosa tiene que afectar mi vida cotidiana o mi vivir como cristiano? Entonces hoy vamos a ver tres cosas que van a suceder cuando Cristo vuelva y cómo deberían afectarnos. Y el primero, que ya lo habíamos visto, pero es como profundizar un poquito más en lo de la semana pasada, lo primero es que tiene que suceder una transformación. Insisto, tres cosas vamos a ver y la primera es esta. Tiene que suceder una transformación de nuestros cuerpos. Versículo 50 decía, vamos a ver 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Recuerdan que la semana pasada veíamos que esa era una frase típica de los hebreos? Como nosotros decimos de carne y hueso. Bueno, el hebreo dice carne y sangre para hablar de la naturaleza física. Carne y sangre. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos los creyentes, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Voy haciendo énfasis en algunas palabras para que podamos prestarle atención, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo físico que ahora tenemos, se vista de incorrupción, o sea, sea cambiado. Y que esto mortal, nuestro cuerpo, sujeto a la muerte, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, vieron que en el versículo 51, en el 50, dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, concepto que ya vimos, y que es necesario, y utiliza esa frase, es necesario que esto pase, es una transformación necesaria. Esta carne como está no puede entrar en la presencia santísima del Señor. Esta carne se deleita en el pecado. La carne y la sangre, y también utiliza la palabra esto corruptible, ¿sí? Esto mortal, esto débil, no puede entrar en la eternidad. No podemos ver la gloria de Dios estando en nuestra condición actual. Así como estamos, no podemos entrar a la gloria de Dios. Ahora en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice que dando en unas palabras de adoración al Señor, Pablo le escribe a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, hablando del Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Porque es eterno, porque es Dios. Amén. Y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Se dan cuenta? Es inaccesible. El hombre, en su estado natural, no puede ni acceder ni ver a este Dios tan glorioso que habita en luz, por causa de la oscuridad del pecado. Entonces dice, a Él, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. ¿Sí? Es inaccesible. Ningún ser humano puede entrar en la gloria del gran Dios del cielo y permanecer vivo siquiera. Y pararse delante de su presencia, que dice el apóstol Pablo, es inaccesible al ser humano natural o al ser humano común. Es inaccesible la presencia de Dios. Por esta razón es que necesitamos ser transformados, hermanos, a la imagen
De Cristo, quien tiene acceso al Padre. Amén. Por causa de su santidad. Y nosotros estando en Cristo, tenemos acceso al Padre espiritualmente hablando, pero estos cuerpos, así como están, necesitan ser glorificados y hechos completamente a la imagen de Cristo. Y una vez siendo como Cristo, entonces vamos a poder acceder a la presencia santísima del Señor. Por eso es necesario que nuestros cuerpos sean transformados, que no queden así como están. Y vimos la semana pasada que Dios ha prometido que la obra que Cristo hizo es completa. Ya nos salvó, nos justificó, nos limpió, pero también, dice, nos va a glorificar. Y cuando el apóstol Pablo se lo escribe a los romanos, les dice, el cual nos santificó, nos justificó, nos glorificó. Y el verbo está en pasado. El Señor ya lo da por hecho. La glorificación es un hecho que va a pasar. Así de cierto como fuimos renovados interiormente, así de cierto es que exteriormente también vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Y esta transformación, dice el versículo 51, fíjense, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No sé si ustedes notan ahí como el tiempo del verbo es como una voz pasiva. No dice vamos a transformarnos o nos transformaremos, dice seremos transformados. Te está diciendo alguien va a hacer eso en nosotros. No lo vamos a hacer nosotros, no nos vamos a transformar nosotros. Seremos transformados, vamos a recibir la transformación, porque esa transformación es un acto divino, es algo que solamente Dios puede hacer, es un acto milagroso, es un acto maravilloso del Creador. Y dice, es necesario, pongo énfasis en esa frase, es necesario que esto pase. Y Dios lo va a hacer. Dice, todos seremos transformados. Seremos transformados. No dice, nos transformaremos. Dice, vamos a recibir. Eso indica la voz pasiva, una transformación de nuestros cuerpos. Es algo que nos va a suceder por factores externos, algo que solamente el Creador puede hacer. ¿Quién hizo los cuerpos? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién es el que puede crear o dar una nueva carne, un nuevo cuerpo? Solamente el creador de estos cuerpos, de estos primeros cuerpos, ¿no? Nada tenemos que hacer, hermanos, para recibir esa transformación. Solamente esperar a que Él cumpla su promesa. ¿Amén? No te preocupes. ¿Sabes cómo hago para...? No. No hay nada que vos puedas hacer para transformarte. Podés mejorar tu estado físico de muchas maneras, cuidarte con las comidas, salir a hacer un poco de ejercicio, pero eso solamente te va a dar un poco de mejor salud, no va a glorificar tu cuerpo. La glorificación es una transformación de esencia que solamente el Creador puede producir. ¿Me siguen hasta acá? Dice el versículo 52 que esta transformación va a ser en un momento, así, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, cuando Cristo, miren lo que está enseñando este versículo, que cuando Cristo vuelve a buscar a los suyos van a suceder varias cosas. Algunas que ya vimos y otras que vamos a ver ahora. Va a suceder la resurrección de los santos que duermen, los santos que ya partieron. Va a suceder la transformación de los cuerpos de los vivos, de los que todavía estemos en vida. Va a suceder que vamos a recibir al Señor en el aire, que se va a tocar una trompeta. Y esta secuencia, fíjense, son varias cosas que van a pasar, ¿vieron? Pero toda esa secuencia que nuestra mente se la imagina en tiempos humanos, ¿no? Primero esto, después esto, y bueno, y llevará su proceso, ¿no? ¿Cuánto le llevará al Señor? 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, terminar de transformar todos los cuerpos de millones de personas a la vez, ¿no? Porque ¿cuántos santos, cuántos ya han muerto habiendo puesto su fe en Cristo? Millones de personas murieron. Hay millones de santos ya en la tumba y otros millones que todavía vivimos. Entonces, si el Señor volviera hoy,
¿Cuánto tiempo necesita para levantar primero todos los cuerpos de los muertos, transformarlos y después transformarnos a todos los vivos y después hacer sonar la trompeta para reunirnos en el aire? Hermanos, tardé más tiempo en explicarlo de lo que va a tardar en suceder. Tardé como 3 minutos en explicarles esto y la palabra de Dios dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se dan cuenta? Que es un acto que solamente Dios puede hacer. Es un acto milagroso, es una secuencia larga, pero todo va a suceder en un momento. Pasa que tendemos a pensarlo como en términos humanos, ¿entienden? Y Pablo dice que todo va a ser en un instante, porque es un evento sobrenatural. Y como es tan difícil de racionalizar, por decirlo de alguna manera, es por eso que Pablo le llamó, si se acuerdan del estudio de la semana pasada, un misterio revelado, algo que desde el Antiguo Testamento no se supo, que lo estamos sabiendo ahora, que no lo entendemos del todo, porque va más allá de nuestra comprensión humana, porque nunca lo hemos experimentado. No hay ningún glorificado aquí, ¿no? Creo que no. Entonces lo que hace Pablo es tratar de explicarlo de una forma humana para ver si más o menos lo podemos entender, porque es algo que nadie vio ni nadie y excede toda comprensión. ¿Me siguen? Entonces, en esa forma humana, Pablo dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Todos saben lo que es un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega para abrir y cerrar ahí es una sola. Para nosotros son 3, abrir y cerrar. Pero en el griego es una sola palabra, la palabra kripé, que significa un espasmo. ¿Entienden? ¿Qué te pasa cuando tenés un espasmo? Es como así, ¿no? Es como una contracción de un músculo e inmediatamente se relaja. Bueno, literalmente es esa palabra, es la palabra espasmo, un abrir y cerrar de ojos. Un músculo que se contrae y se relaja de forma inmediata. Y es como un espasmo del ojo, obviamente es raro hablar de un espasmo del ojo. Nosotros hablamos de un parpadeo, ¿no? O así como está bien traducido, un abrir y cerrar de ojos, así como un pestañear. Pestañaste. Perdón. Me derrapé. Y pestañaste y vino Cristo. Y es interesante que utilice este término de abrir y cerrar de ojo, porque de hecho el ojo es un poco de biología, el ojo es el miembro del cuerpo que más rápido se mueve. No hay otro miembro de nuestro cuerpo que se mueva más rápido que el ojo. Entonces, un abrir y cerrar de ojo, así de rápido, como un espasmo, como un pestañeo, como parpadeaste y ya todo pasó, ¿entendés? Parpadeaste y los muertos y los santos resucitaron y los vivos fueron transformados y nos reunimos con Cristo y la trompeta sonó y todo eso junto pasó en esto. Solamente Dios lo puede hacer, está claro, ¿no? Porque nuestras mentes ni siquiera lo pueden racionalizar de alguna manera. Y dice que va a sonar una trompeta, dice en el versículo 52, a la final trompeta. Y es interesante que Pablo no solo a los corintios les habla de ese toque de trompeta, también se los menciona a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, después dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ya conocen el resto del proceso, que es el mismo que estamos estudiando en 1 Corintios, que luego se los explica a los tesalonicenses también. ¿Para qué suena para qué sonaba la trompeta en la antigüedad? Hoy una trompeta suena mayormente para hacer música, ¿no? Pero en el ejército el toque de trompeta era para convocar, para reunir para la batalla, ¿no? Venga todo el ejército. Escuchaban el toque de la trompeta y se reunían. Y eso es lo que va a pasar con el toque de trompeta, dice la palabra de Dios. Que va a sonar una trompeta y todos los que somos de Cristo, muertos y vivos, vamos a ser reunidos como el ejército del Señor, el pueblo de Dios, los suyos, sus hijos, vengan todos juntos y vamos a ser convocados, todos los santos y los vivos y los muertos,
nos vamos a reunir en las nubes con Él, al toque, respondiendo al toque de la trompeta. ¿Mm? Y utiliza la palabra arrebatados en Primera Tesalonicenses. ¿Sí? Pero como no la usa en Primera Corintios, no voy a entrar en eso. Ese es otro tema. Y dice que vamos a hacer en ese toque de trompeta, vamos a ser revestidos. Y habla de la transformación como quien se saca una ropa vieja y se pone una ropa nueva, ¿entienden? La ropa sucia y rota, que es este cuerpo viciado en pecado, contaminado, va a ser quitada esa ropa y vamos a ser revestidos ¿de qué? 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido, y vieron que utiliza la palabra vestir, vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Este concepto de vestirnos ya lo habíamos visto en el versículo 49, cuando decía así que hemos traído la imagen del hombre, así como hemos traído, y esa palabra traído, así también traeremos, esa la estudiamos la semana pasada, y esa palabra significaba revestir, ¿se acuerdan? O vestir, como quien agarra, como quien se pone al hombro una carga o se pone encima del cuerpo una vestimenta. Bueno, es esa misma palabra en griego. Y vamos a ser vestidos, algo va a pasar con nuestros cuerpos. Vamos a ser revestidos. En 2 Corintios capítulo 5 dice en 5:4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, también concepto que vimos la semana pasada, morada momentánea, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Deseamos ser revestidos, deseamos, sobre todo cuando estás pasando por un tiempo de enfermedad, ¿no? Cuando estás bajo mucho estrés o bajo mucho dolor físico por alguna enfermedad, ay Señor, revestime de inmortalidad. Revestime, Señor, ¿cuándo va a ser que me vas a revestir de incorrupción? Porque este cuerpo está todo roto, está muy corrompido. Y vamos a ser revestidos, porque tenemos una reunión importante justamente. Y no podés presentarte en esa reunión con cualquier ropa. Amén. ¿Delante de quién nos vamos a presentar? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y necesitas vestirte de la manera adecuada. No podés ir con un vestido de corrupción. O con un vestido mortal a presentarte delante del Eterno. Entonces este cuerpo necesita ser desnudado de la corrupción y de la mortalidad. Desnudado de la corrupción y vestido de incorrupción. Y necesita ser desnudado de la mortalidad y ser vestido de inmortalidad, como dice acá Pablo. Y el Señor también proveyó esa ropa. En ese sentido habla de la transformación que va a pasar con nuestros cuerpos. Vamos a ser vestidos para la ocasión, para presentarnos delante del Altísimo, del Santísimo. Cierro esta idea. Es una transformación que entendemos, es necesaria, porque así como estamos, no nos podemos presentar delante del Señor. Y el Señor ha prometido que lo va a hacer. Así va a ser, hermano, va a ser milagroso, va a ser increíble, va a ser instantáneo, va a ser maravilloso, más allá de nuestra comprensión. Dios lo hará. Amén. El Señor lo va a hacer porque lo prometió. Estos cuerpos van a ser transformados. Y miren qué interesante lo que viene ahora. Y otra cosa que va a pasar, una cosa que va a pasar es la transformación, pero otra cosa que va a pasar en ese momento va a ser una celebración. Va a pasar una transformación, va a pasar una celebración. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿cuándo? Cuando la transformación haya sucedido.
es el contexto anterior, ¿no? Cuando lo corruptible se vista de incorrupción, cuando lo mortal se vista de inmortalidad, cuando este cuerpo haya sido transformado, entonces recién ahí se va a cumplir algo. Se va a cumplir una palabra, se va a cumplir algo que estaba profetizado que ahora vamos a ver. Entonces va a suceder esta celebración. ¿Qué es lo que se va a celebrar? Bueno, primero el cumplimiento de la palabra escrita, ¿no? Que cuando Cristo, y a ver, y quizás te estás preguntando por qué la celebración de victoria recién ahí, o cómo es que recién ahí va a ser vencida la muerte. ¿No es que Cristo ya venció a la muerte cuando resucitó? Y hermanos, a ver, voy a tratar de aclarar este concepto. Cristo resucitó y Cristo ya obtuvo la victoria sobre la muerte. ¿Sí? La muerte ya está vencida. Sin embargo, todavía actúan nuestros cuerpos mortales. Esa es una verdad que excede a nosotros, pero en el día en el que celebremos la transformación de nuestros cuerpos, ese día, cuando lo mortal se vista de inmortalidad, este cuerpo ya no va a poder ser afectado por la muerte. Ese día el Señor Jesucristo va a dejar a la muerte sin efecto. ¿Entienden? Todavía vemos los efectos de la muerte, pero en el día de la transformación de los cuerpos, la muerte va a quedar inmediatamente sin efecto. No mueren más los cuerpos. Van a vivir para siempre, van a ser eternos. Y entonces, dice, se cumplirá lo que está escrito, se cumplirá la palabra, y acá viene la profecía, y es una que se encuentra en Isaías 25:8, que dice que destruirá, escuchen lo que dice Isaías, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. No hay más tristeza, no hay más dolor. Se terminó. Hasta la muerte se terminó. Esa muerte que nos causa aflicción, esa muerte que nos produce lágrimas, no hay más. Dios va a secar las lágrimas de tu rostro y vas a ser revestido de inmortalidad y Cristo va a dejar sin efecto a la muerte. El profeta Oseas también escribió en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice, miren. Dios hablándole a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte va a morir, en otras palabras. El Señor la va a matar. Utiliza la redundancia, ¿no? como un cuadro gracioso, ¿no? Y seré tu destrucción, oh Seol. No hay más sepulcro tampoco. No existen más los sepulcros. Y utiliza esta palabra que la verdad es que no es una palabra muy común para nosotros, porque también, como recién les hablaba de la diferencia de exaltar y exultar, también nosotros utilizamos más absorber que sorber, ¿no? Absorber es más común para nosotros, pero son términos muy parecidos. Sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra sorbida en el griego significa literalmente devorar, significa tragar entero. Como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es la misma palabra griega. A tragar entero, tragar por completo. Y eso es lo que va a pasar con la muerte. En ese preciso momento en el que nuestros cuerpos sean convertidos en cuerpos inmortales, la muerte va a dejar de tener poder porque vamos, insisto, revestidos de inmortalidad. Y en ese momento la muerte va a ser devorada, sorbida, tragada por completo. No quedará nada de la muerte ni de sus efectos. Como cuando sorbes tu plato de comida favorita y no dejas ni las migas. No va a quedar nada de la muerte ni de lo que la muerte producía. Ni del dolor, ni de la tristeza, ni de las lágrimas que la muerte producía. No va a haber más muerte ni sus efectos. Cristo lo va a hacer. Amén.
Sorbida es la muerte en victoria. Perdió los efectos sobre la humanidad. Esos efectos que la muerte tiene desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde el comienzo, desde Génesis, desde el comienzo del libro de Génesis, ¿no? Como Pablo le escribió a los romanos en Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo, ¿qué hizo la muerte? Reinó. O sea que no solo se termina la muerte y sus efectos, se termina un reino. El que viene venciendo y para vencer, como dice el libro de Apocalipsis, termina con el reinado de la muerte que reinó desde el principio. Y viene victorioso el Señor. Dice también, o ya lo habíamos visto en el mismo capítulo 15, ahí en 1 Corintios, en el versículo 26, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esa victoria, sorbida es la muerte en victoria, dice la frase. Es la victoria que Cristo consiguió levantándose de la tumba y levantando ahora a todos los santos que duermen y transformando a todos los santos vivos en inmortales, revistiéndolos de inmortalidad, va a devorar para siempre la muerte, su poder y su reino y sus efectos. No hay más muerte. Y el versículo 55, que son dos preguntas, en realidad saben que es una burla, es como, ¿dónde está? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ese es el sentido en el que Pablo lo dice. Es la burla del que gana, ¿no? La burla del victorioso. ¿Viste cómo pasa después los superclásicos? Típico, ¿no? Pasa el superclásico y sea que gane River o que gane River, después vienen los memes, ¿no? ¿Y para qué son los memes? Bueno, la cargada del que ganó al que perdió. Bueno, este versículo es la burla del ganador al perdedor. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? A ver, ¿no que ganabas? ¿No que reinabas? ¿No que no había nadie que se escapara de tu dominio, de tus efectos? ¿Dónde está tu aguijón? Te comieron. Te comieron entero, sorbida de la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? Y vieron que utiliza esa palabra aguijón, que es, por decirlo de alguna manera, el arma que hace peligrosa a algunos insectos, ¿no? O algún tipo de animal con aguijón. O como la lanceta, ¿vieron? En algunos animales o insectos le decimos la lanceta o el aguijón. Y cuando Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Es como preguntarte, ¿qué tan peligrosa es una avispa sin lanceta? ¿Es peligrosa? Y no te puede picar. ¿Y un escorpión sin aguijón? ¿Es peligroso? No es peligroso, da miedo. Ahora, yo veo, a menos que alguien me diga, no, tranqui, que le cortaron el aguijón, igual a mí me daría miedo. Si veo un escorpión. Pero eso no quita la realidad de que deje de ser peligroso, ¿no? O sea, no es peligroso. Si no tiene aguijón, no es peligroso. ¿Por qué? Porque no te puede picar. Porque no te puede hacer daño. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Qué daño me podés hacer? Y dice que ese aguijón, en el versículo 56, si vieron, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Con qué nos hacía daño la muerte? Con el pecado. Con ese pecado que nuestros cuerpos al que ya no van a estar sujetos porque van a ser revestidos de incorrupción. ¿Amén? No vamos a batallar más con esas cosas. Le cortaron el aguijón. No luchamos más contra el pecado porque vamos a tener la imagen completa de Cristo. No sufrimos más muerte porque la muerte no tiene más aguijón. No me puede dañar. No me puede tocar ni hacer ningún tipo de daño. Y bueno, esto de que el aguijón
porque lo dice ahí a continuación en el 56, el aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿Qué es? Según el versículo 56, el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte se volvió poderosa y reinó sobre la humanidad a causa del pecado. Romanos 6:23, que todos lo conocen, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está, es el poder del aguijón. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué reina la muerte? Por el pecado. Y al no haber pecado, pues ya no hay muerte. ¿Me van siguiendo? Romanos 3:20 dice, ya por las obras, ¿vieron que a continuación dice que el poder del pecado es la ley? Y es como, te quedás regulando un poquito cuando lees el versículo ahí en 1 Corintios. Dice, ya que el aguijón de la muerte, estoy en el 56, que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. No sé si a vos te pasaba, pero cada vez que paso por ese versículo me quedo como el poder del pecado, la ley. Y no es tan, quizás te cause confusión, pero no es tan difícil de entender. En Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, la ley es la que me deja a mí en infracción. Si no existiera ley, pues yo no estaría en infracción. Si no existiera un cartel que diga que la máxima es 60, yo podría ir a la velocidad que yo quiera. Entonces la ley a mí me deja en infracción, la ley me convierte, la ley es la que hace que yo sea un pecador y a la vez, cuando reina el pecado, reina la muerte. Es como una cadena. No los estoy confundiendo, ¿no? ¿Sí me entienden? Ahí está, bueno. Entonces la ley no solo no nos puede salvar, sino que además el conocimiento de esa ley nos muestra precisamente nuestra imposibilidad de cumplirla. No puedo cumplir la ley y nos deja bajo condenación. Entonces nuestra carne débil, esta carne corruptible, mortal, no puede cumplir con la ley. Pero vino el Mesías, nació Cristo, se encarnó también, tomó carne y Él en su carne cumplió la ley por completo. Y por los méritos de Cristo que cumplió la ley, nosotros hoy tenemos salvación. Porque la verdad es que este cuerpo corruptible y mortal no puede cumplir la ley. Al contrario, la ley me condena. Nuestra carne transformada en la venida de Cristo y hecha incorruptible, hermanos, esta carne, por fin, cuando sea transformada, va a estar libre del aguijón del pecado y del poder de la ley. ¿Me siguen? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, escorpión sin aguijón, no? No me podés hacer nada, no me podés picar, no me podés dañar. Es como... muerte. No te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Porque Cristo te venció. Porque no nos vas a poder hacer nada. Porque no nos vas a retener en la tumba. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No nos vas a retener en la tumba. No nos podés ganar. Perdonen que parezco muy como de cancha, pero esa es la idea. Realmente esa es la idea, ese es el tono con el que Pablo lo escribe. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y es interesante que ahí está traducido como sepulcro, pero la palabra griega es exactamente la misma que muerte. Podría ser dicho, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Es lo mismo. La verdad es que la muerte viene ganando victorias desde el comienzo de los tiempos, hermanos. La muerte viene reteniendo personas en la sepultura desde los tiempos del Edén, ¿no? Perdón. Pero la victoria final sobre la muerte le pertenece a Cristo. Amén. Hebreos 2:14, miren lo que dice. Así que por cuanto los hijos, Hebreos 2, 14 y 15 vamos a leer. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo
para destruir por medio de la muerte de Cristo en carne y sangre, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. ¿Vieron que ahí habla de un efecto que la muerte tiene en la vida de las personas? Que es tenerlos sujetos a servidumbre y a temor. Porque la gente vive amedrentada por el miedo a morir. ¿Entienden? La gente vive todo el tiempo con temor a morir. Sobre todo cuando la muerte te toca de cerca o ves que parte, podríamos decir prematuramente, una persona, un niño, un joven, ¿no? Nos sentimos abrumados porque se nos hace real. Y llegamos a entender que nos va a tocar porque estamos sujetos a cuerpos mortales. ¿Cuánto miedo le tenía la gente a la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que más amedrentó a las personas durante la pandemia? Y el miedo a morir o que se muera un ser querido. Y cuánto miedo a la inseguridad hay en la calle, ¿no? ¿Por qué tenés miedo? No le tenés miedo a la inseguridad en sí, le tenés miedo a la muerte que te pueden producir. Ese es el miedo real, ¿o no? ¿Tenés miedo a la muerte que podés encontrar en la calle por causa de la inseguridad? Y hermanos, nosotros esta realidad, esta promesa, esta bendita revelación que tenemos acá sobre que Cristo es vencedor de la muerte, nos tiene que ayudar a tener paz. Esta verdad nos tiene que ayudar a atravesar los problemas de salud con paz. Porque hay alguien que venció a la muerte y tiene tu vida y cada minuto de tu vida en su mano. Y ese es tu Señor, tu Padre. Estás en las manos de tu Padre. Volá tranquilo, en otras palabras. Volá tranquilo. Tu integridad. Salís a la calle. Uy, no, qué miedo, ¿no? Pasó una moto. Ay, no, era Pablo, perdón. Y ya te da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a robar, me van a matar. Vos sabés que hay alguien que tiene el control sobre todo, que es el Señor. Conversá después con el hermano Gustavo y preguntale si no es así. En el medio de la balacera quedó el hermano. Y yo estaba ahí en primera... Estaba comiendo pochoclo. No, mentira, no estaba comiendo pochoclo. Estaba con miedo a la muerte. Debo admitirlo. Me agaché así en el auto. En el medio de la balacera. ¿Y sabe por qué no ninguna bala lo tocó? Porque hay alguien que venció a la muerte y que es su Señor. Y que tiene el control. Es así. Y que dijo, no es hoy, ni ahora, no es el momento. Y depende por completo del Señor, hermanos. Él reina, Él tiene el control. Él venció a la muerte, ¿entienden esto? Entonces ese bendito día del que estábamos cantando recién, oh, cuánto ansiamos ver que venga Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre, cantábamos. Cuando Cristo regrese, al Cristo regresar, no va a haber más muerte reinando sobre nosotros, ni pecado afligiendo nuestros cuerpos, y ese bendito día la muerte va a ser sorbida, comida de un solo bocado, para siempre. Y esta verdad, hermanos, alentadora, tendría que llenar nuestras bocas con palabras de alabanza. Que es de hecho lo que Pablo hace en el versículo 57 para cerrar la idea. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es de nosotros. Esto es la obra de Dios por medio de la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario y al levantarse de la tumba. Gloria sea a Dios por Jesucristo. En Él tenemos la victoria sobre la muerte. Gloria sea al Señor. Es el efecto que produce esta realidad en la vida de alguien que lo entiende y que vive conforme a esa verdad. Gloria a Dios, puedo salir a la calle y no tener miedo. Puedo pasar una enfermedad y no tener miedo.
Porque sé que lo que pase está gobernado por el soberano del universo. Y lo que Él no quiera, pues no va a pasar. Qué grande es el Señor, hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 1 dice 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Vieron para quién es esa inmortalidad? Para aquellos que creen en el Evangelio. No solo Jesucristo dice ahí, sino que nuestro Señor. Habla de Cristo como Señor. Es la victoria por medio de Jesucristo. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al que le servimos, al que adoramos, al que obedecemos, Él ganó la victoria. Es el Señor y es digno de ser el Señor precisamente por esto. Es digno de que yo le sirva porque Él venció. ¿Cómo no le voy a servir si Él está en control de todo? Y termino con el 57. Así que, si toda esta verdad es gloriosa, si el Señor resucitó, si venció a la muerte, si va a levantar a los muertos de la tumba, si va a transformar a los que todavía vivan, si nos va a revestir de incorrupción, si nos va a dar inmortalidad, si nos va a dar nuevos cuerpos, si vamos a vivir una eternidad con Él, si no tenemos que temerle a la muerte ni a los efectos de la muerte porque Cristo la venció, ¿qué debería ser la respuesta natural al comprender esto? Así que, hermanos míos amados, creyentes, hijos de Dios, ¿vieron? A ustedes que son herederos de la inmortalidad, que han puesto su fe en Cristo y son salvos, creyentes, salvos, hijos de Dios por la obra de Cristo, vencedores de la muerte. Esto tiene que ser la respuesta natural de cada hijo de Dios. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estar firmes y constantes. Eso esperaba Pablo de los Corintios. Corintios, entiendan esto y respondan conforme a esta gran verdad. Lo que les quede de vida terrenal, gástenla cada segundo para servir a su Señor. Cada fuerza, cada recurso, cada cosa que el Señor te da, servile, dedicáselo a Él por completo, porque esta vida se termina y lo que verdaderamente vale es la eternidad gloriosa con Él. Estemos firmes y constantes, firmes, parados con convicción en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos prometió que nos levanta de la tumba, Dios nos prometió que transforma nuestros cuerpos, Dios nos prometió una eternidad gloriosa con Él. No podemos estar, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, yendo y viniendo emocionalmente. Hoy tengo ganas de servir al Señor, hoy no tengo ganas ni de ir a la iglesia. Hoy tengo ganas de cantar con alegría, hoy la verdad que vine con unas ganas. No podemos vivir así, hermanos, gobernados por las emociones. Nuestra forma de actuar, de vivir, de pensar, de hablar, de servir, tiene que ser gobernada por estas que son verdades que no cambian. Por lo tanto, deberíamos tener una conducta firme y constante, no fluctuante, no variante, no sabe, ¿viste? Esa gente que no sabe, hoy capaz viene cruzado y te trata mal y no te saluda y no te mira y al otro día viene, se levantó ese día con Mercurio retrógrado, ¿no? Y, y al otro día se levantó con Luna en Marte, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Obviamente no creo en la astrología, hermanos, es una broma. Y viene, hola pastor, ¿cómo andás? Y al otro día pasa por al lado y ni te saluda. Y vos, ¿por qué? ¿Para esto murió Cristo? Firmes. Constantes. ¿Sabés lo que significa constante? Significa sin cambio. ¿Entendés?
sin cambio. Que no seas cambiante significa constante. Que seas espiritualmente estable. Que seas anímicamente estable. Así viví. Porque tenemos unas promesas, hermanos, que nos vuelan la cabeza de solo estudiarlas. Lo que Cristo va a hacer por nosotros. Viví constante, viví firme, viví estable espiritualmente, estable emocionalmente. No dejes que las circunstancias cambien tu firmeza. No dejes que las personas a tu alrededor determinen si vas a estar firme o no. Que ni las circunstancias ni las personas van a determinar si vos vas a ser constante o no. Vos vas a ser firme y constante porque servís al Dios que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él no cambia. Y Él te manda. Yo te voy a transformar y te voy a llevar a una gloria. La vida en la tierra, vivila firme, vivila constante y vivila sirviéndome. Sirviéndome. En un tiempo, hermanos, donde hemos recibido ataques sobre la doctrina del servicio. Lo digo con firmeza porque es la firmeza de Pablo al escribir esto. Los ataques sobre la doctrina del servicio. Se nos ha tratado de activistas por querer servir al Señor. Se han burlado de nosotros por querer servir al Señor. Por querer tener las intenciones de ir y predicar el Evangelio en otro lugar. Son activistas que pierden el tiempo, descuidan su familia, se enfocan en puras actividades, en las muchas cosas de querer servir al Señor. Sí, ¿sabes por qué? Porque la palabra aquí en versículo 58, la palabra creciendo es la palabra griega pariseuo, y te lo pido en el nombre del Señor. Si tenés dudas de esto, anotalo en tu cuaderno y buscalo en internet. Buscate un interlineal de griego y mirá la palabra creciendo en el versículo 58. Esa palabra significa haber en exceso, sobreabundar en cantidad y calidad, significa. ¿Sabes qué está queriendo decirte el Señor? Servime en exceso. Si en algo te vas a exceder en esta vida, es en servirme. Nunca es demasiado el servicio al Señor. No importa cuántos vengan y te digan, no, estás sirviendo demasiado, sos un activista, te la pasás todo el día en la iglesia. Sí, Señor. Sí, Señor. Sirvo al Señor en exceso. Superabundar en cantidad de servicio y en calidad de servicio, sí lo hago. Y yo te digo, hermano, en el nombre de Dios y a través de esta palabra, sobreabundar en servicio al Señor. Porque esta vida se termina y se termina pronto, porque Cristo viene pronto. Y como dije hace un par de domingos atrás, en el cielo no le vas a servir porque ya vamos a estar todos glorificándole para siempre. No vas a ganar almas porque ya vamos a ser todos salvos. No vas a salir a evangelizar. No va a haber templos que limpiar, ¿sabes? Servile ahora. Sobreabundá. Tenés que excederte en servicio, porque eso significa esta palabra. Buscala, en serio, para que veas que no es un invento mío. Que tu servicio al Señor sea cada vez más en cantidad y en calidad. Hacé mucho para el Señor. No te conformes con lo que ya hiciste en el pasado. Serví al Señor pensando en cuánto más hay todavía por hacer para Él. Hasta el último día de tu vida, hasta tus últimas fuerzas, hermanos, hasta que la última persona haya escuchado el Evangelio. Porque cuando la última persona sobre este mundo haya escuchado el Evangelio, recién ahí se termina el trabajo. Mientras tanto hay mucho trabajo, amén. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y sabes, Dios no es injusto para olvidar tu obra, porque dice, tu trabajo en el Señor no es en vano. No es pérdida. No es pérdida. No es pérdida de tiempo. Todo lo que puedas hacer para el Señor. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice en Hebreos 6:10. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y puede ser que el pastor no lo vea.
Puede ser que los hermanos no lo aprecien. Puede ser que nadie se entere ni siquiera de lo que hiciste. Hay muchas cosas que han sucedido en el contexto, muchas cosas que están, porque alguien las hizo, porque alguien las trajo, porque alguien se encargó de que así sean, y vos no tenés ni idea. ¿Sabías que se rompió el CPU de la computadora? Pero ahora tenemos pantalla porque, bueno, alguien lo donó y no anduvo diciendo, yo puse plata para el CPU. Gloria a Dios por esa persona. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que el Señor haya prometido, hermano, lo que el Señor ha prometido hacer con nuestros cuerpos, tiene que movernos a entender, hermanos, que un día vamos a llegar a la presencia del Señor. Y qué glorioso cuando Él nos diga, qué bueno, hijo, no fue en vano lo que hiciste. No, créeme lo que te digo. No vas a llegar a la presencia del Señor y presentarte delante de Cristo y que Él te diga, sos un activista. Te la pasaste haciendo cosas para mí, te excediste, cuando en realidad la palabra quiere decir excedete en servicio. No va a pasar eso. Cristo te va a decir, no fue en vano. Cristo te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Pasaste tu vida buscando qué más puedo hacer para Dios, en lugar de pasártela buscando excusas para ver cuánto menos puedo hacer. O qué excusas poner para no hacerlo, para hacer un poco menos. Hermano, cada peso que diste de tu dinero para el sostenimiento de la obra, cada ofrenda que diste para los misioneros, y no buscaste excusas para dar, sino ocasiones para dar más. Hijo de Dios, nada es en vano. No es en vano. No lo desperdiciaste y no lo tiraste. De todo eso vas a tener recompensa de la mano de tu Señor. Porque vuestro trabajo, y acordate, en el Señor, porque para Él lo hacemos, no es en vano. ¿Me ayudan, hermanos, con la música? Les pido a todos que por favor se pongan de pie para cantar una canción y alabar al Señor por lo que ha prometido hacer con nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, el futuro maravilloso que nos espera y que, como dije, excede ampliamente nuestra imaginación humana. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir conforme a estas verdades, hermanos. Esperando el toque de la trompeta. Un día vas a escuchar una trompeta y no va a ser Elian. Y en ese toque de trompeta, ese instante breve, así, un abrir y cerrar de ojos, se va a cumplir todo. Y por fin vamos a estar completamente transformados a la imagen de Cristo, glorificados como Él y libres de la muerte para siempre. De la muerte y de los efectos de la muerte. Esperando el toque de la trompeta, hermanos, firmes, hermanos, firmes. Pase lo que pase y venga lo que venga, firmes. Amén. Hermanos, constantes. No solo firme y convencido, constante. Siempre ahí, sin fluctuar, sin que tus emociones te hagan desistir, sino firme por la verdad gloriosa que acabamos de aprender hoy, creciendo en la obra del Señor, creciendo, sobreabundando en servicio,
sobreabundando en servicio, haciendo cada vez más para Él, dedicándole tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas en este mundo, hermanos, que este es el mundo para servir al Señor. Para servir acá a aquel que te va a dar una eternidad gloriosa a su lado. Es ahora. Si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? Y por favor les pido que todos agachen sus cabezas un momento, porque quiero preguntarte si... Sé que muchos han dado testimonio de su fe, pero yo te quiero preguntar si el toque de la trompeta se oyera en este momento. O sea, podría sonar y yo no llegar a terminar esta frase, ¿entiendes? Y si el toque de la trompeta se oyera en este momento, te pregunto si vos estás seguro de... ¿Serías de esos que vamos a ser transformados para reunirnos con Cristo en las nubes? ¿O vas a ser, como dice en Apocalipsis, capítulos 20 y 21, de los que van a ser entregados para muerte eterna? Ese día del juicio del gran trono blanco, el Hades y el mar entregaron a los muertos y fueron juzgados. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una eternidad lejos de Dios. Entonces, si vos todavía no has puesto tu fe en Cristo, si todavía o no estás seguro de qué pasaría con tu eternidad, yo te quiero decir que hoy podés tener esa seguridad. Dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando del nombre de Cristo, Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos pones tu fe en Jesús, si vos creés que Él se encarnó, Dios, el Hijo, se encarnó, pero cumplió la ley, Él fue sin pecado, y siendo inocente murió, y pagó el precio de tu pecado en la cruz. Pagó el precio de tu pecado. Si vos lo creés con fe y lo confesás como tu Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no solo el Señor del universo, el Señor de tu vida. Eso quiere decir, reconozco a Cristo como mi Dios, como mi Señor. Mi salvación depende de Él. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Además, Él vive. Murió, pero vive. Hoy está en la presencia del Padre y vuelve para dar vida a los suyos. No solo la vida eterna, la vida física para siempre. Por tanto, hermanos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea que estás pasando, hermano, esta enfermedad, esta tristeza, esta angustia, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No vivimos en este mundo para este mundo. ¿Sabes por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso yo te quiero animar hoy, hermano, sobreabundá, excedete en obras para Dios. ¿Sabes por qué? Porque todas esas cosas son ganancia eterna. Padre que estás en el cielo, gracias por esta verdad. Conmuévenos, Señor. Ayúdanos a tener en nuestra mente y en nuestros corazones la imagen del Salvador victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Y aquel glorioso día, precioso día, bendito día en el que vas a transformar nuestros cuerpos, nos vas a revestir de inmortalidad y podamos decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? Ya no hay más daño ni tristeza, porque tú venciste, Señor. En el nombre de Cristo oramos.
Amén. Hay una canción que compartí